Buenas tardes. Vamos a ser muy respetuosos de su tiempo, entonces voy a ser muy estricto. Máximo va a hablar cada uno 10 minutos. Algunos me han prometido 8. Sin más, los dejo con Alegría Gijón. Por favor, un aplauso para ella. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al Instituto Peruano de Arbitraje por la invitación, a los que se quedaron a pesar de que se mueren del hambre, y vamos a tratar de hacer esto bastante dinámico y bastante rápido, eficiente. El tema de nuestro panel es cómo mezclar, o por lo menos de mi presentación, el primer panel que tuvimos de la mañana, de consejos prácticos, de qué debemos hacer los abogados jóvenes, y un poco la tecnología. Y yo creo que esa transición es completamente deseable en este panel. Entonces, ¿cuál es la pregunta que les vengo a proponer y que un poco quisiera ¿aquí? Sí. Ahí estamos, perfecto. Entonces, un poco, ¿cuál es la pregunta que quiero que nos hagamos en este panel? Y ¿es la tecnología parte de mi trabajo? ¿No? Somos abogados jóvenes. Aquí todo el mundo ha dicho que los jóvenes nacimos con tecnología, que nacimos con los celulares. Y sin embargo, muchos de nosotros hoy día no sabíamos de las compañías que hacen esta realidad virtual, de realidad virtual aumentada, exactamente cómo funciona blockchain, que se ha mencionado, qué son los smart contracts, cómo es la inteligencia artificial. Y es que la verdad es que si bien evidentemente una ventaja de la juventud es que ha estado expuesta a tecnología, eso no significa que seamos todos expertos en ella. Y entonces cuando nosotros entramos a derecho, ¿verdad? Dijimos, voy a ser abogado porque odio los números. Y después alguien nos dijo, no, si quieres hacer arbitraje tiene que dominar daños. Pues ahora vamos a decir lo mismo. Soy abogado porque la tecnología no me gustaba, me habría hecho ingeniero, y sin embargo, la pregunta ¿es parte de nuestro trabajo? ¿Debemos conocerla? Ok, disculpe. ¿Cuál creen que será la respuesta? En todo caso, ¿qué esperan las firmas que hacen arbitraje? ¿Qué esperan las instituciones? ¿Qué esperan de nosotros? Esperan, pues, lo que se ha dicho aquí, que dominemos y conozcamos la tecnología. No solo la tecnología actual, el state of the art, sino también lo que va a venir en el futuro. Vivimos ya en un mundo cambiado. Ya no va a volver el fax, ya no vamos a dejar de usar email, ya no vamos a mandar toneladas y toneladas de papeles. Lo que va a pasar cada vez más es que lo que está usándose ahorita, quizá en punta, estuvo muy interesante el gráfico que nos enseñaron en el último panel, cuánto se usa. El tema es, van a haber tendencias de tecnologías que peguen y otras que no. Y nosotros tenemos que estar completamente al día en estas tecnologías. Tenemos que, es nuestra casi obligación como abogados jóvenes, el estar al día y el estar preparados. ¿Por qué? Bueno, uno, porque mi competencia la domina. Entonces, si es que alguien sabe hacer esta realidad virtual agregada y hace un show espectacular de cómo se cayó el puente y yo no, pues yo puedo perder el caso. Además, intrafirma, porque acuerden que hay competencia externa y competencia interna para los jóvenes. Si es que mi compañero de al lado domina todo el tema de blockchain o domina cómo hacer acceso a la nube y subir todos los documentos, cómo hacer los Baytams electrónicamente, y yo no, pues evidentemente al que le van a pedir trabajo es a él. Entonces, me guste más o menos la tecnología, me llame más o menos la atención, pues no es ya opcional. Porque además puedo ser más eficiente. Yo me acuerdo que tenía este colega que salía un laudo de 500 páginas. Llegaba a la oficina y me decía, oye, ¿oíste esa parte en el párrafo 38? ¿Qué tal? Y decía, pero salió a las 7 de la noche ayer. Sí, así yo vivo lejos y voy escuchando en el carro. ¡Wow! ¿Y tú qué habías leído? 0. Eres menos eficiente. Iban escuchando el laudo, iban tomando notas. Tengo que ser igual. Es que lo contrario es quedarme atrás. Ya no hay discusión sobre la utilidad de estas herramientas. La discusión es cómo yo las aplico. Yo como abogado joven, que esperan de mí además que sepa.
porque puedo ser más persuasivo. Y esto sí les digo yo, el momento en que voy a contratar a un abogado más junior, estoy en la firma, para mí es importantísimo pensar que domine Prezi, que domine PowerPoint, que entienda. Nosotros, la verdad es que para audiencias grandes contratamos los que llamamos los Slide Masters. ¿Y esto dónde vimos? Yo me acuerdo que teníamos un caso muy grande con una firma americana que hacíamos de co-counsel y de repente un día apareció un chico. ¿Y tú quién eres? Yo soy un Foreign Associate. ¿Y tú has estado involucrado en el caso? No, pero soy súper bueno haciendo slides. Oye, qué fantástico. Y se lo traen a este chico que era, me acuerdo, de Europa, de un país de estos más pequeños. Era un crack. Hizo absolutamente todas las animaciones. Le fue increíble en el arbitraje. Imagínense las puertas que se le abrieron. Este chico estaba en todas las audiencias del socio, ¿no? De ahí en adelante. Y creo que ahora ya es asociado de la firma. Entonces, creo que no tengo alternativa sino saberlo, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la práctica del arbitraje? Lo voy a pasar muy rápido porque ya lo hemos visto, pero e-discovery, big data predictions, selección de árbitros, arbitrators intelligence, manejo de documentos, videoconferencias. Esto es la realidad. Esto ya no es del futuro. Esto es el pasado. O sea, nosotros ya debemos dominar esto, no solo conocer. ¿Qué se espera de nosotros? Después, por ejemplo, eso también ha cambiado. Yo me acuerdo que mi firma, que es una firma grande en el Ecuador, siempre se jactaba de que respondía en 24 horas. Ahora tú respondes en 24 horas. Imposible. Es inmediato. Y nosotros tenemos que ser inmediatos. No es nuestra elección si hay gente que dice de repente, yo sí soy análogo, yo no quiero un smartphone. No, amigo, no tienes mucha opción. Uso de referencias cruzadas tienen que estar perfectas, dominio de programas, búsqueda de jurisprudencia, acceso a información. Y creo que si es que hay algo que quisiera transmitirles es que el futuro es información. Información, información, información. La tenemos más, las encuestas de las que han estado hablando, que además tengo la buena noticia de contarles que estoy involucrada junto con Carlos en una encuesta muy parecida que se va a hacer a la de Queen and Mary en América Latina. Esto está llegando, esto ya no está afuera, esto ya es parte de nuestra realidad. Y además no solo es la información que recopilo, que es súper importante, sino todos estos programas de inteligencia artificial que ya vamos a ver que me ayudan también a seleccionar esa información. Si uno sabe cuando está en un arbitraje de construcción que va y ya que se queda dormido y se te pueden pasar cosas, evidentemente tratas de que no. Pero es que estos programas ya no es un control F fantástico donde buscan todas las palabras. No, es que ya interpretan, es que ya se dan cuenta. Yo por lo menos he visto programas de compliance que encuentran corrupción más que uno, que ven palabras claves que son tal y los encuentran. Dominio de gran volumen de documentos en la nube, y ya nadie te va a perdonar que, es que doctor no salió el correo, entonces no incumplí el plazo. Discúlpame, jamás. Utilización de software específicos, y ahora no solo es tener información, sino que ahora uno da la información, y me encantó en el panel anterior, que hablaban de cruzar, ¿verdad? Los laudos que sí son públicos, con lo del, para ver el tema de los árbitros y las instituciones. Pero es que esto estamos haciendo. Hay ITAFOR, está ALARB, está muchísimo ahora en el Instituto Ecuatoriano de Arbitraje. Estoy segura que en Perú también estamos haciendo una base de datos. Cada vez necesitamos más información. Los laudos de la CCI se van a publicar después de 2 años. ¿Y quién lo va a hacer? Pues nosotros. No crean que hay una tercera persona que se va a dedicar, pues seremos nosotros, los jóvenes del arbitraje, y seremos nosotros quienes vamos subiendo y de la mano de estas instituciones vamos creando el futuro. Entonces, visto ya el pasado, y José María, no sé cuántos minutos me quedan, creo que muy poquitos, 3 minutos, vamos a ver el futuro. ¿Y qué es del futuro? Pues de lo que hemos estado hablando. Aquí me parece que pegaría perfectamente todo el tema que acabamos de ver con Diana y con el anterior panel sobre realidad virtual, realidad aumentada. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial y por qué me parece un tema fascinante? Ya no es solo que sepamos responder correos, etcétera, que eso es básico, pero también tenemos que empezar a ver al futuro. ¿Qué va a pasar? Y es verdad que la inteligencia artificial fue, como dijeron, el hot topic de hace un par de años y no ha despegado del todo, y sin embargo sí lo ha hecho. ¿Qué es la inteligencia artificial? Rápidamente es básicamente Natural Processing Language, máquinas que, como les digo, no solamente leen y hacen copy-paste, sino que interpretan, y el Machine Learning. Y yo había traído mi robot, porque ahora tengo un robot en mi casa que se llama Google Home. Y yo le iba a hacer unas preguntas, porque la verdad es que me regalaron en Navidad. Y es como una Alexa, pero encuentra todo en Internet.
Entonces yo estoy sentada, lo tengo en mi oficina y yo digo, ok Google, ¿cuál es el artículo 1560 del Código Civil ecuatoriano? Y me contesta. Y si le digo el artículo 3 de la Convención de Nueva York, también me contesta. ¿Cómo? Porque entra a Google y me lee. Y además, aprende. Por ejemplo, ya sabe el nombre de mi perro porque le enseñé. Y con eso vamos. Y esto ya es una realidad. Esto ya lo tengo en mi escritorio. No es mañana. Sin embargo, estas máquinas, bueno, hay un montón de experimentos. Hay un robot que se llama Ross, que es fantástico, que hace predicciones de casos. También hay este caso que... y yo estoy pasando aquí, ¿no? Mil disculpas. No, volví. Ross, desde 2016, ya está contratado en una firma de abogados. Ross lo que hace es análisis y da predicciones de cómo van a resolver los jueces en este caso. Pero lo mismo nos va a pasar con los árbitros. Y esto también quisiera mencionar. ¿Cómo se sube el threshold? Yo me acuerdo cuando empezó el internet, tal vez soy un poquito más vieja que algunos de ustedes, pero era buenísimo con que encuentres jurisprudencia, 2 o 3 casos que te sirvan, el caso malo y ya está. Ahora con que no encuentres un caso, pues va a ser tu responsabilidad. Porque ahora el threshold es mucho más alto porque la información está más disponible. Pero tú tienes que saber encontrarla y tienes que saber buscarla. Además de Ross, tenemos a Case Crunch, este es de Cambridge, enfrentó a 100 abogados quienes fracasaron al tener que predecir sobre lo que iba a decir el defensor del pueblo de Londres, en 750 predicciones. Vean los números, Ross tenía el 86.6 y los abogados del 62.3. Igual LawGeeks, esto es digamos un estudio de la Universidad de Israel y miren de nuevo los puntajes, cómo ganan los abogados. Entonces, yo alguna vez que he ido a este tipo de charlas de tecnología, ¿cuál es la conclusión? Es que nos van a reemplazar. Pero yo quisiera darles justamente el mensaje al revés. No nos van a reemplazar. Los que nos van a reemplazar son abogados reales que sepan usar esta tecnología si nosotros no sabemos usar esta tecnología. Simplemente maneras de aplicarlo en arbitraje, los hemos visto, predicción de resultados, etcétera, en discovery phases, en prueba, en selección de árbitros. La tecnología está impregnando y poco a poco, y no es un tema de que hace 2 años se habló y ahora sigue hablándose y no ha pasado nada, es que sí ha pasado. Nos vamos a ir dando cuenta poco a poco y mi consejo a los abogados jóvenes es, nos guste o no nos guste la tecnología, aprendamos a amarla porque si no, nos vamos a quedar atrás. Gracias. Muchas gracias, Alegría. Ahora, lo que vamos a hacer es justamente ver cómo esta perspectiva se puede aplicar en el arbitraje desde el Estado y algunos tips justamente prácticos de cómo un joven litigante puede entrar a arbitrar desde el Estado, y para eso nos va a acompañar David Ortiz. Les pido por favor darle la bienvenida con un fuerte aplauso. Por favor, ¿podría colocar las filminas? Bueno, sean mis primeras palabras para agradecer al Instituto Peruano de Arbitraje por la invitación. Es un honor para mí participar en estos eventos importantes que hace esta institución y además también por darme la oportunidad de compartir con brillantes profesionales, destacados profesionales, investigadores, árbitros jóvenes, abogados litigantes, ¿no? Entonces para mí es un honor. Bueno, en las mesas anteriores y hemos escuchado con respecto a la innovación tecnológica, ¿no? Las tecnologías, cómo han evolucionado estas, e incluso hemos visto algunos casos hipotéticos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿y esto lo podemos llevar al Estado, a la contratación pública? Porque por lo general, por ejemplo, en las audiencias que nosotros tenemos, en este caso vengo como representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a veces se suele escuchar alguna crítica, ¿no? Que por qué de repente piden que la notificación sea física y no virtual y otras cuestiones, ¿no? Entonces es importante este panel porque de una u otra manera en el ámbito de un escenario académico me permite responder, ¿no? Entonces, para eso voy a hacer una breve exposición y dar algunas sugerencias desde la perspectiva del Estado. Entonces, la pregunta es, ¿arbitraje y tecnología dentro del sector público se pueden vincular?
¿Cuáles son los límites? Nosotros en el interín de las actividades, nosotros solo hemos visto un límite, porque la voluntad existe, los profesionales los tenemos, pero lamentablemente, como estamos en el Estado, y los funcionarios que aquí están o han sido exfuncionarios saben que lamentablemente uno de los límites cuando queremos aplicar estas innovaciones es el límite presupuestal, ¿no? Pero podemos hacer algo y vamos a explicar. Entonces, he enfocado esta relación, digamos, desde una visión tripartita, ¿no? Juventud, tecnología y arbitraje, ¿no? Entonces, voy a desarrollar estos 4 puntos, ¿no? Contar con abogados jóvenes en las procuradurías públicas, ¿es importante o no? Las notificaciones electrónicas también es otro punto que debería desarrollarse, ¿no? 3, el uso de un software para la designación de árbitros. Esto es una, digamos, es una posición que ha tomado el Ministerio de Transportes y lo va a elevar en el Pleno de Procuradores al Consejo de Defensa Jurídica del Estado para que lo pueda uniformizar a nivel del sistema de defensa, ¿no? Y 4, último, la protección del medio ambiente. Bueno, vamos con el primer punto, ¿no? Contar con abogados jóvenes en las procuradurías públicas, ¿no? Al ser un congreso relacionado a jóvenes, era pues inexorable que yo toque a los jóvenes en esta exposición. Y eso es muy importante porque en la procuraduría en la que ahora dirijo, pues aproximadamente existen 95 personas, ¿no? Conformado por abogados, asistentes, técnicos, analistas, etcétera, ¿no? Y entonces, cuando nosotros en el escenario de estos congresos, capacitaciones, ¿no? Tenemos ideas de repente y queremos llevarlo a la realidad, de repente por ahí encontramos un pequeño límite que es en el mismo equipo, ¿no? ¿Y cuáles son esos límites? Por ejemplo, con respecto a los profesionales senior que tenemos en la Procuraduría. O sea, nadie cuestiona que la experiencia es muy importante, ¿no? Porque el conocimiento se va perfeccionando con la experiencia, pero también es importante que ese conocimiento y esa experiencia se pueda canalizar con esta innovación tecnológica. Y por ahí, de repente, hemos tenido un pequeño límite porque hay abogados, por ejemplo, que prefieren todavía llevar sus agendas, ¿no? en un libro, en un cuaderno, ¿no? ¿Qué audiencia tienen? Y todavía no aplican, por ejemplo, el calendario que tenemos en el correo electrónico, incluso las alertas, ¿no? Por ejemplo, por si acaso te falta un día para que venza la contestación de demanda, te falta horas, ¿no? Entonces, todavía se resisten, ¿no? Cosa, por ejemplo, que no pasa en los jóvenes. La Procuraduría también está conformada por un equipo de abogados jóvenes y de una u otra manera ellos ya vienen con esta tecnología, es decir, ya no necesitamos que capacitar a los abogados en tecnologías de la información, sino ellos ya manejan esta tecnología de información. Por ejemplo, manejan sus calendarios virtuales, por ejemplo, almacenan en la nube los escritos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces ha pasado, se da un tema coyuntural, un tema, o la prensa nos llama y nos pide información y de repente quiero saber cuál es el estado situacional de un proceso arbitral o qué es lo que he dicho en un escrito tal, entonces inmediatamente tenemos también y utilizamos la tecnología, un grupo del área de arbitraje, entonces yo escribo, inmediatamente me responden y algunos abogados pues manejan esta información en la nube. Entonces, de repente yo puedo escribir de repente a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana, como a veces ha pasado, y la respuesta no va a ser mañana te respondo porque voy a ir a la oficina, voy a revisar el expediente, sino ya tienen su base y esa información es importante, ¿no? Entonces, digamos, esa ventaja lo ofrecen los abogados jóvenes en las procuradurías públicas, ¿no? Entonces, eso es muy importante reconocerlo. El segundo aspecto, y para no pasarme del tiempo, es las notificaciones electrónicas, ¿no? Nosotros, como Estado, somos conscientes de que esto es muy importante para el desarrollo del arbitraje, porque una de las esencias fundamentales del arbitraje es pues la rapidez, ¿no? Evitar esos procedimientos lentos, tradicionales, como se aplican en el Poder Judicial. O sea, nosotros tenemos conciencia de ello, ¿no? Pero a veces, lamentablemente, por cuestiones presupuestarias no se puede. Por ejemplo, yo estoy pidiendo, y también tengo entendido que otros sectores están pidiendo la ampliación, por ejemplo, de la base de datos
del correo, o sea, la capacidad de almacenamiento. Porque se ha dado, por ejemplo, hemos tenido un arbitraje muy importante, no voy a señalar las partes, pero han notificado por correo electrónico la contestación de demanda, los escritos medio probatorios, las pericias, y ¿qué es lo que pasa? Es que nunca llegaba a la Procuraduría. Entonces yo llamo, pregunto al secretario arbitral, no, ya se ha remitido. Y hemos verificado cuál era el problema, que la capacidad de la información, por ejemplo, era muy extensa y que no entraba en la base de datos que teníamos. Entonces ya se ha pedido la ampliación. ¿Y eso qué consiste? Comprar más equipos, renovar la tecnología y de nuevo, como yo empecé, el límite presupuestal que tenemos, ¿no? Entonces, pero lo tenemos en cuenta y lo estamos implementando de poco a poco, ¿no? Y de repente voy a hacer énfasis porque en este punto 3 es el uso de un software para la designación de árbitros. Lo que estamos proponiendo, y esto lo vamos a llevar, como dije, al Consejo de Defensa, es que a través de un software manejado por el Sistema de Defensa Jurídica del Estado se pueda nutrir de información, o sea, cada procurador, cada entidad, cada ministerio pueda al momento de designar, señalar a qué árbitro está señalando, ¿no? ¿Cuál es la materia? ¿Son liquidación, ampliación de plazo, resolución de contratos, disrupciones o qué sé yo, ¿no? ¿Para qué? Para que el Consejo de Defensa más o menos haga un control de ver de qué procuradores están designando a Juan Pérez, a Perico Los Palotes, etcétera, ¿no? Pero además, ¿para qué? Para que cuando ya se tenga ese software que va a estar que va a estar controlado por el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, se puede hacer un convenio, por ejemplo, con el OCE para que esté vinculado con el Registro Nacional de Árbitros. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros queremos saber si el árbitro Jorge Pérez, por ejemplo, está en el RNA, inmediatamente vamos a la página web, ¡pum!, colocamos sus datos y allá aparece si está en el RNA o no. Aparece si tiene sus cursos de formación, su capacitación, su experiencia, ¿no? Pero mira, qué importante sería, además que aparezca, además ha sido 5 veces designado por la MTC, 10 por vivienda, 10 por agricultura. Entonces, eso de una u otra manera permite controlar. Porque yo creo que a través de la transparencia esto se puede controlar y se puede luchar contra la corrupción también, porque de una u otra manera eso ayuda a que la ciudadanía pueda pues saber qué árbitros están siendo designados, saber qué árbitro está siendo de repente reiteradamente designado por todas las instituciones. Entonces, si es que, y en base a eso realizar investigaciones, etcétera, ¿no? Y finalmente, el tema de la protección del medio ambiente, ¿no? O sea, nosotros somos conscientes de esto, e incluso ya en algunos casos, por ejemplo, cuando los medios probatorios exceden de repente las 500 páginas, 1000 páginas, lo que se hace es escanear y quemar en el CD y anexarlo, por ejemplo, el escrito en un CD, ¿no? Porque también somos conscientes del deterioro del medio ambiente y las consecuencias que está ocasionando, ¿no? Por el uso irrestricto del papel, por ejemplo, ¿no? Entonces, concluyo básicamente en estos 4 puntos, ¿no? Que el Estado no está a espaldas del uso de la tecnología, sino que se está implementando y que tenemos que por ahí luchar con estos límites presupuestales, ¿no? 2, que los jóvenes abogados son importantes en una procuraduría pública porque de una u otra manera tienen ese valor agregado que es el manejo de las tecnologías, ¿no? Y 3, la transparencia en la designación de árbitros realizada por las entidades públicas es muy importante, ¿no? Y con esta propuesta que tenemos, yo creo que vamos a poder reducir la corrupción que tanto se está hablando en los diferentes medios de comunicación, en las investigaciones, etcétera, ¿no? Con esto concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Ahora rápidamente, estamos cumpliendo con el tiempo, estoy orgulloso de este grupo. Rápidamente vamos a pasar a la exposición de Andrea Espejo, ella es asociada del estudio Checopar, y lo que va a hacer Andrea es contarnos un poco cuáles son las características, las habilidades que requiere un abogado, un litigante joven, para poder incursionar no solamente en el mundo del arbitraje nacional, sino más bien ya en el mundo del arbitraje internacional. Por favor, le damos la bienvenida a Andrea con un fuerte aplauso.
Gracias, José. Gracias al Instituto Peruano de Arbitraje por la invitación y sobre todo muchísimas gracias a ustedes por quedarse hasta estas horas pese al hambre, que me imagino ya hay. Básicamente lo que vamos a comentar en breves minutos es cómo afrontar un caso de arbitraje internacional. Por supuesto, yo no voy a venir a contar con mis muchísimos años de experiencia, porque no es el caso, sino más bien desde mi perspectiva, desde un abogado, un asociado joven que ingresa a la práctica del arbitraje y cómo es que en la práctica se desenvuelven estas situaciones. El primer elemento, para mí, es conocer la esencia del arbitraje. Conoce tu caso. ¿Cómo conocemos nuestro caso? Por los documentos. O sea, lo que tenemos que arrancar nosotros es conociendo muy bien nuestra disputa. Y eso lo podemos hacer básicamente leyendo todos los documentos. Hay herramientas de tecnología de las que hemos conversado, pero como bien decía Alegría, eso no nos reemplaza. Tenemos que aprender a utilizarlas a nuestro favor y que luego no se pongan en contra de nuestra. Básicamente, nosotros tenemos la gran ventaja de que tenemos más energía, en teoría. Tenemos la ventaja de que podemos revisar grandes cantidades de documentos e invertir mucho tiempo en ello sin preocuparnos de decisiones de negocio, que a nuestros socios sí les importa. Y podemos dedicarle la minuciosidad de saber qué representa una fortaleza y qué representa una debilidad en nuestro arbitraje. Muchas veces documentos que pensamos pueden ser inofensivos se pueden tornar muy peligrosos, o documentos que no les dábamos gran valor pueden terminar siendo muy importantes. Nosotros estamos en la posibilidad de poder poner sobre la mesa ese tipo de información y, por supuesto, generar un valor importante en el caso. Otro elemento es la elección de los árbitros. ¿Cómo colaboramos nosotros en la elección de árbitros? Haciendo research. A nosotros nos toca hacer la tarea de leer, de investigar publicaciones de los árbitros, de poder otorgar la mayor cantidad de información a partir de cómo se ha comportado en laudos anteriores. Como también mencionaba Alegría, nosotros tenemos que estar al tanto de las decisiones que se emiten constantemente. Esa es nuestra función. Y nosotros ir con la novedad a nuestros socios a decirles, mira, esto ha salido, esta tendencia, este árbitro está actuando de determinada manera, comenzar a generar patrones en los árbitros. Eso es posible gracias a la posibilidad que tenemos de recurrir, de poder acceder a gran cantidad de información. La determinación de las reglas del proceso también es un hito clave, en mi opinión. Y como se ha mencionado anteriormente, el uso de tecnología es bastante importante para esto. Nosotros tenemos, claro, una lex arbitrio, un reglamento aplicable, pero además tenemos las reglas del proceso que se diseñan para cada arbitraje. Ahí tenemos que nosotros buscar ser lo más eficientes posibles. Yo creo que podemos ahorrar mucho tiempo y mucho dinero buscando que se apliquen reglas que son idóneas para nuestro arbitraje. Dos ejemplos muy prácticos y que buscamos cada vez más implementarlo también en el arbitraje nacional. Es, uno, las comunicaciones electrónicas. He escuchado en el panel anterior que incluso esto ya es desfasado porque se quieren utilizar otros medios que no sean el correo electrónico, pero yo creo que en los arbitrajes locales todavía tenemos que llegar siquiera a ese primer paso. Que las comunicaciones todas sean electrónicas. Perdemos meses producto de que se tiene que correr traslado y se pasa a la otra parte y absuelve y se admite a trámite. Eso ya debería quedar totalmente desfasado y que las comunicaciones sean de manera simultánea entre árbitros y partes. Eso además da muchísima transparencia al proceso. Otra recomendación de tipo muy práctico es incorporar un calendario procesal en el acta de instalación u orden procesal dependiendo si es arbitraje local o internacional. ¿Qué es un calendario procesal? Muy simple, es un cuadro, una tabla de doble entrada donde se ponen los hitos del arbitraje y las fechas que se deben cumplir. Día, mes, año. Esa precisión. No 30 días hábiles, no 20 días computados desde el plazo anterior, no. Fechas precisas que nos ayuden a tener predictibilidad. La primera pregunta del cliente, y bueno, Rodrigo va a hablar seguro de ello, es ¿y cuándo va a terminar? Inmediatamente después de cuánto me va a costar, ¿no? Pero ¿cuándo va a terminar el arbitraje? No, bueno, es que hay plazos y el reglamento. Gracias a un cronograma procesal podemos tener precisión de cuándo es la audiencia, qué fecha tiene cada actuación y finalmente cuándo vamos a poder lograr tener un laudo. Un cuarto elemento que me gustaría conversar son los actores clave. ¿Quiénes son los actores en esta novela arbitral? Sin duda los protagonistas son los árbitros. A ellos son los que tenemos que decidir, es a ellos a quienes les vendemos nuestro caso.
Entonces, ellos son nuestros protagonistas. Y como comentaba, hay que hacer nuestro research de árbitros para saber cuál es la aproximación que tengo que tener hacia este tipo de personas. Si son más bien de una tendencia de derecho civil, de common law, si tienen más experiencia en términos técnicos, ¿no? Un background mucho más técnico, si son abogados o no, porque podría pasar que no son abogados, y ahí tengo que también modelar la forma en la que nos comunicamos hacia ellos. Entonces, es muy importante saber a quiénes nos estamos dirigiendo, quién es nuestro público objetivo. Otro actor clave, no quiero llamar que es el antagónico, pero es nuestra contraparte, ¿no? Quien tenemos al frente también tenemos que conocerlo. Nuestra contraparte, sus abogados, cuál ha sido el patrón de conducta que han tenido y cómo nos referimos hacia ellos. Lo ideal siempre es contar con partes que son muy fáciles de llevar en el proceso, o sea, que no van a interrumpir, no van a causar incidentes constantemente, pero también tenemos que estar preparados para aquellas contrapartes que tienden a dilatar el proceso, ¿no? A tomar acciones que no deberían ser las mejores. ¿Cuál es la mejor acción que podemos tomar ante ello? La primera es elegir buenos árbitros y la segunda, buscar ser nosotros también eficiente y responder ante las necesidades del tribunal. Finalmente, los personajes secundarios. Yo los he calificado como secundarios a los peritos y los testigos. Sé que muchos abogados quisieran que sean el personaje principal, o por lo menos ese tratamiento le dan. Pero los peritos y testigos deben siempre adecuarse a la estrategia que nosotros planteemos. O sea, como abogados tenemos que dirigir perito y testigo en función a lo que necesitemos. Y no podemos dejar de tener en cuenta que en el caso de los peritos, por lo menos, son expertos en su mayoría técnicos. Si le damos al perito la labor de abogado y termina hablándonos en una audiencia de cómo se interpreta una cláusula del contrato, le quitamos toda credibilidad. Y eso pasa, y creo que todos hemos sido testigos de que muchas veces llegan peritos técnicos a una audiencia a hablar de cómo se interpreta el derecho y qué ley aplica. Claramente ese no debería ser el caso. Al final terminamos invirtiendo mucho dinero en algo que el tribunal finalmente no va a tomar en cuenta. En el caso de los testigos, tenemos que cuidar de hacer su declaración, no hacer, pero sí ayudar a que se redacte su declaración de la manera más clara posible. Narrar los hechos de forma muy amigable y soportar esos hechos en documentos. Y nada más valioso que los documentos contemporáneos. De manera que el testigo no va solo, sino que se condice con lo que hablan también los documentos. Y finalmente, la audiencia. No me voy a exceder del tiempo, así que en cuanto a la audiencia, muy práctico. ¿De qué se tienen que encargar los juniors en la audiencia? ¿Qué tienen que hacer los juniors? ¿Cuál es su principal preocupación? ¿Cómo deberían accionar antes y durante la audiencia? Bueno, los juniors nos tenemos que preocupar de todo. Todo. Logística, administrativamente, documentos, desde que funcionen los sistemas de tecnología hasta que efectivamente esté el perito, todo. Esa yo creo que es nuestra preocupación. Tenemos que ser realmente el soporte de nuestros socios, quienes van a dar la cara, quienes van a estar frente al tribunal, y nosotros preocuparnos realmente de que a nivel operativo funcione. Pero a nivel específico, ¿qué podríamos hacer? En la preparación previa a la audiencia, por supuesto, el manejo de documentos. Nuestro manejo de documentos tiene que ser vital. Tenemos que estar en la capacidad de poder identificar cuáles son los principales documentos que son beneficiosos para nosotros o que nos pueden hacer daño. Durante la audiencia es casi una estrategia de publicidad. ¿Qué cosa queremos dejar en la mente del tribunal? Tener claras las ideas clave para que en los talking points que vayan a tener los peritos o los testigos o en el opening, en el closing, siempre, permanentemente repetir el mensaje a los árbitros y los árbitros se lleven consigo ese mensaje claramente identificado. Y sin duda, durante la audiencia, una recomendación también es tomar nota de cuáles son las dudas de los árbitros. Los árbitros no hacen preguntas por casualidad. Cuando un árbitro se refiere a una parte es porque realmente le interesa su caso y necesita entender qué es lo que le están trayendo enfrente. Entonces, tomemos nota, escuchemos, observemos de manera muy detenida cuál es la conducta de cada uno de nuestros árbitros y, si se da la oportunidad, por supuesto, buscar absolver esas dudas a nuestro favor. Muchas gracias.
Gracias, Andrés, por cumplir con el tiempo nuevamente. Ahora, lo que va a hacer Rodrigo es explicarnos cómo estas técnicas de persuasión que nos estaba explicando Andrea en esta última parte de su exposición pueden ser utilizadas también con otro tipo de audiencia, que es quizá la más importante al inicio de una relación, que es el cliente. Entonces, lo que va a hacer Rodrigo es explicarnos ciertas técnicas de lo que se llama pitching, de convencer al cliente para que nos dé el caso y nos encargue justamente de la defensa. Le damos la bienvenida, por favor, a Rodrigo con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Antes de empezar mi intervención, yo quiero agradecerle al Instituto Peruano de Arbitraje por la invitación, especialmente a Carlos, a Rafael, a Zoila y a José y a todos los amigos que integran este grupo. En efecto, a mí me toca un poco conversar y analizar sobre cuáles son las ventajas o las destrezas de la juventud al momento de preparar una propuesta, el famoso pitch, y tratar de conseguir un cliente. Y esta es una pregunta importante porque, como regla general, los abogados mayores tienen una ventaja sobre los abogados más jóvenes al momento de conseguir nuevos encargos. Y esto es fundamentalmente por dos razones. Porque se presume que un abogado mayor tiene más experiencia, y qué duda cabe que en la práctica arbitral la experiencia es muy importante. Y además porque es probable que un abogado mayor tenga más reputación en el mercado que un abogado menor. Han estado ahí más tiempo. Entonces, para competir es importante que los abogados jóvenes exploten las habilidades que les son propias. Entonces, probablemente la pregunta es, ¿cuáles son esas habilidades? Y yo creería que son básicamente tres. La primera tiene que ver con la tenacidad y la dedicación. Un abogado joven tiene más tiempo y tiene más energía para conocer los detalles de un caso. Las intervenciones que me han precedido han enfatizado muchísimo la importancia o la necesidad de que los abogados jóvenes piloteen el detalle y conozcan el caso más que cualquiera. Y en la práctica arbitral la atención al detalle es sumamente importante. Si hacemos una comparación de los tiempos que uno tiene cuando tiene que exponer un caso ante un juez o una corte superior, estamos hablando entre 5 a 7 minutos. En arbitraje, conocer el caso es importante porque tus audiencias pueden ser de 4 horas o, dependiendo del tipo de audiencia, puede ser de varios días. Entonces, los abogados jóvenes son los que están en mejores condiciones para revisar el detalle de los documentos, estar en más familiaridad con el caso. Y esto va a ser muy importante de cara a la captación de un posible cliente. La segunda habilidad es el conocimiento teórico actualizado. Los abogados jóvenes han salido de la universidad hace menos tiempo que un abogado mayor. Los abogados mayores cuentan con el conocimiento con el que salieron de la universidad. Y bueno, ustedes conocen mejor que nadie cómo es que se enseña arbitraje hoy en comparación a cómo se enseñaba arbitraje en la década de los 90 o en los 80. Si hacemos una pregunta a los abogados más viejos, vamos a saber que el desarrollo teórico se ha actualizado. Hoy la ciencia arbitral ha evolucionado y lo que se enseña en clase es distinto a lo que se enseñaba antes. Esa es una ventaja, eso es una destreza. Y tercero, la afinidad con las nuevas tecnologías. También hemos escuchado varios paneles en donde se ha hecho evidencia se ha dejado en evidencia que la tecnología y el arbitraje están casi que ligados. Y si bien a veces se piensa que ser joven es sinónimo de ser experto en tecnología, lo cierto es que los abogados jóvenes no necesariamente tienen que saberlo todo, pero tienen una ventaja, y es que su curva de aprendizaje es más corta con relación a un abogado mayor. Están más capacitados para entender y usar eficientemente estas nuevas tecnologías. Entonces creo que esas son principalmente las ventajas o las destrezas que tienen los jóvenes frente a los no tan jóvenes. Entonces, ¿cómo usamos esas ventajas para poder captar un cliente? Y en primer lugar, yo tengo que decir que yo no creo tener la autoridad suficiente ni la experiencia suficiente para explicarles a ustedes cómo captar clientes. Entonces, para abordar este tema, yo preferí consultar a abogados in-house y a gerentes legales que suelen contratar servicios legales habitualmente. Y sobre la base de sus respuestas es posible identificar que hay cosas que se tienen que hacer antes, durante y después de la reunión en donde uno hace el pitch. Y sobre la base de estas recomendaciones, creo que es importante considerar algunos tips, y son los siguientes. ¿Qué cosa es lo que deberíamos hacer antes de una reunión? Primero es conocer al potencial cliente. Esto suena obvio, pero es importante tratar de conocer al máximo lo que hace la persona o la empresa con la que te vas a reunir. Hay que tratar de responder preguntas como
a qué se dedica el cliente, quiénes son sus competidores, en qué mercado se desenvuelve, cómo le está yendo bien, le está yendo mal. Y esto es importante porque los gerentes generales se dan cuenta si el abogado conoce o no a la empresa. Y en los casos en donde esto se nota, el cliente se siente más a gusto y cuando eso ocurre, hay más chances de que retengan tus servicios. Pero además de conocer el potencial cliente, hay que tratar de conocer el caso. Muchas veces antes de la reunión, este potencial cliente nos envía documentos. Entonces los abogados jóvenes, teniendo más tiempo y más energía, tienen que aprovechar ese tiempo y esa energía para conocer los documentos que le han sido entregados casi que a la perfección. Cuando el potencial cliente nota que el abogado conoce su caso, está más inclinado a contratarlo. Y además, cuando más conocemos los papeles, cuando más familiarizados estamos con el problema, es más probable que estos conocimientos teóricos que tenemos más frescos puedan salir y fluir naturalmente de la conversación. Y esto demuestra esta primera destreza, que es la tenacidad y la dedicación. Lo tercero que se recomienda antes de la reunión es estar familiarizado con las herramientas tecnológicas. Evidentemente, en un pitch para un cliente uno no necesariamente tiene que entrar a detalle de lo que sabe, pero nuevamente, estar familiarizado con las tecnologías permite que de la conversación fluyan ciertos problemas y este abogado joven va a estar en mejor capacidad para, sobre la base de estos conocimientos sobre tecnologías, proponer soluciones. Entonces, conocer las tecnologías permite hacer sugerencias y recomendaciones sobre cómo manejar la información existente antes de que te hayan contratado y antes de que eventualmente se inicie el arbitraje. Además, le va a generar eficiencias al cliente y eso siempre le va a gustar. Y permite aprovechar esta ventaja de familiaridad y cercanía con las nuevas tecnologías que los abogados que no son tan jóvenes no tienen. Ahora, ¿qué cosa se recomienda durante la reunión? Y acá nos han hecho dos recomendaciones. La primera es entender que la reunión gira en torno al cliente. Existe la tentación de los abogados, tanto de los jóvenes como de los no tan jóvenes, de incidir y de revelar cuán buenos somos, cuáles son nuestras habilidades, cuánta experiencia tenemos, cuáles han sido nuestras victorias y todo lo bien que solemos hacer las cosas. Sin embargo, más de un abogado in-house ha comentado que cuando le ha tocado experimentar eso, no se le generó una buena impresión, porque la reunión tiene que girar en torno a las necesidades de este posible cliente. Si bien no está mal revelar las habilidades o la experiencia, esto debe fluir de la conversación, pero no debe ser el punto de la reunión. Los abogados jóvenes tenemos que entender que hay veces que, creo que nos toca escuchar más y decir menos. Y esto es muy importante porque centraliza la reunión hacia lo verdaderamente importante, que es el potencial cliente que quieres captar. Y vinculado a lo anterior tiene que ver con revelar información sobre tus experiencias, en particular a tus experiencias con otros clientes. No es buena idea entrar en mucho detalle sobre las experiencias con otros clientes, porque más allá de que los arbitrajes sean confidenciales, lo cierto es que a los abogados in-house les preocupa que así como un abogado puede inclinarse a entrar en mucho detalle una experiencia con otro cliente, eso pueda generar dudas sobre la discreción de este abogado y la posibilidad de que así como contó los detalles de otro caso, con nombre y apellido, pueda contar este caso, el que uno le viene a consultar, también con nombre y apellido. Eso tampoco es buena idea. Y con esto yo empiezo a terminar. ¿Qué cosa habría que hacer después de la reunión? Ya terminamos la reunión, creemos que nos ha ido bien, y aquí hay que darle importancia al follow-up. Luego de la reunión es siempre importante tratar de mantener contacto con el cliente. En muchos casos la reunión terminará con un pedido de propuesta de honorarios, eso sería lo ideal, o eventualmente con un pedido de información, o eventualmente con una cita para una próxima reunión. Sea lo que fuera que se tiene que hacer, tenemos que asumir una posición activa para que este follow-up se lleve a cabo con eficiencia. Y en todo caso, si de la reunión no quedó ningún pendiente, agradecer por la reunión. Nunca está de más haber tenido esta oportunidad de tener contacto y poder haber participado en la posibilidad de trabajar con alguien en un proyecto nuevo. Y si la experiencia fue buena, más allá de que el encargo no se haya materializado, eso puede ser también la fuente de futuros encargos. Entonces creo que de un lado hemos visto cuáles son las destrezas y tomando en cuenta estas recomendaciones, que son recomendaciones de gerentes legales e in-house, creo que podemos empezar a delinear una especie de teoría que nos puede ayudar mucho al momento de hacer este trabajo tan importante que es de captación de nuevos encargos. Y con eso termino. Muchas gracias.
dije, voy a ser muy respetuoso con su tiempo. Si puedes cerrar eso de la derecha. O juntarlo un poquito. Ahí, dale. Vamos a ver si funciona esto. Ya, sí. Ya. Voy a ser muy respetuoso con su tiempo. Yo soy José María. Yo he estado en el estudio Bullard por 8 años, casi toda mi vida. Hace unos meses he entrado a American Bar Association Rule of Law Initiative. Soy director de Arbitrator Intelligence. Soy fundador de Psychology y creador también de Corruptsim, que es una simulación de cómo funciona el mercado arbitral. Y un poco lo que quiero compartir ahora con ustedes es justamente cómo logro meterme a todos estos proyectos sin volverme loco. Entonces, de esto va la exposición en realidad. Y la historia comienza en verdad con el momento en que contraigo un virus, que luego me lleva a tomar unas pastillas, y luego cómo esto me lleva a este secreto que les voy a contar ahora. El virus es el virus del derecho, que seguramente varios de ustedes lo han sentido. De hecho, por las encuestas que les he tomado, que de hecho el IPA tuvo la gentileza de compartirla, he visto varias de las respuestas y he identificado varios intoxicados con este virus. El virus del derecho se aloja entre la incertidumbre y la ansiedad, y por eso los asociados de litigio somos como la víctima predilecta de este tipo de virus. Justamente toda la vida del litigante, del asociado de litigio, gira en torno a la incertidumbre. No sabemos si van a vencer las fechas, no sabemos si nos van a aceptar en las maestrías, no sabemos si mi jefe me va a gritar si pasa o tal o cual cosa. En fin, la vida de un litigante es muy, muy incierta. Y lo que sucede en realidad es que este virus genera que hablemos más difícil, nos entendamos menos, y eso al final afecta a nuestro día a día. Seguramente ustedes pueden identificar algunas de las características de los síntomas de los intoxicados con el virus del derecho. Yo, de mi lado, lo que he visto son básicamente 3 cosas. Hay una infección del habla. De hecho, hace poco tiempo vi que le han prohibido a los fiscales decirse doctores. Bueno, ese es uno de los síntomas del virus del derecho, ¿no? Complejizar el lenguaje, hacerlo súper técnico, frases cargadas con tal de marcar nuestros puntos, ¿no? En vez de decir ha quedado probado, decir ha quedado claramente probado. Y eso, en todos somos muy drásticos. El litigante también sufre una polarización cognitiva, todo lo ve en blanco y negro. Hay ganadores y perdedores del caso. Entonces, lo que hace eso es que incrementemos nuestra desconfianza en los terceros. Hay aumento de conductas estratégicas también con tal de ganar. Y lo más triste es que este virus no solamente, estas conductas podrían funcionar en el corto plazo en la vida profesional, pero lo triste es que también terminan contaminando la vida personal. Entonces uno ya comienza a hablar como abogado en discusiones simples como debatir, conversar con tu esposa sobre qué película vas a hacer, ya le haces un closing, ¿no? No, tenemos que aportar cuál razón, sacar los documentos, en fin. Y uno comienza a sufrir cierto desapego de familiares o amigos de repente porque se pone pesado en las discusiones. También hay muchos desbalances químicos, psicológicos, lo reflejan también las encuestas que vamos a ver en un momento. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, esta es la encuesta. ¿Estamos infectados por el virus del derecho? Es la pregunta. Bueno, de la encuesta, que es una muestra pequeña, la que he tomado ahora, 59 personas respondieron hasta el momento, que en esta encuesta que hice una versión corta especial para IPA. 53.6 se ha perdido algún evento familiar realmente importante. Yo había puesto ahí a propósito, realmente importante, y la mitad ha dicho que sí, se ha perdido uno de estos eventos. 37% dice que se dedica menos de 5 horas al ocio a la semana. Eso está bien duro. 46.3 dice que el arbitraje lo ha llevado a una vida poco saludable también. Y entonces veo varios candidatos acá que sufren del virus del derecho. 39% toma entre 2 o 3 tazas de café por día, 89.3 alcohol, obviamente, 14.3 marihuana, 8.9 pastillas para la ansiedad y 8.9 de manera misteriosa dijo que prefiere no decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Yo vivía mi vida básicamente así, como lo reflejan estas estadísticas, hace unos años, y tuve la brillante idea, pésima idea en verdad. Yo en ese momento ya estaba enseñando psicología y derecho en la Pacífico, entonces pensaba que era psicólogo y ya podía leer prescripciones de qué hacen las medicinas, las pastillas, en fin.
Entonces encontré esta pastilla que se llama modafinilo, de la cual todo el mundo hablaba maravillas, la catalogaban como la primera droga inteligente, smart drug, que era segura. Entonces, ¿qué hacía esta droga, modafinilo? Básicamente hacía que tengas más atención, que estés despierto más tiempo, en fin. Entonces la tomé una vez nomás, 10 miligramos de modafinilo y terminé en la clínica. El doctor me dijo, básicamente, es como el grado de ansiedad que tienes por ser abogado es como si te hubieras metido una línea de coca, me dijo. O sea, tú no puedes tomar estas cosas. Y lo que pasó en ese momento es que mi cerebro como ruteó la ansiedad, de tal modo que a partir de ese momento, por un desbalance químico, durante unas semanas, o hasta meses, diría 2 meses, cada vez que había una situación de ansiedad, yo simplemente perdía el control. Entonces, eso fue recontra duro, porque, digamos, en mi intento por ser un súper buen litigante, que por cierto lo hice como 3 semanas antes, no, como 1 mes y medio antes de irme a mi primera audiencia en otro país, en Miami. Entonces, que justamente lo hacía para comerme el expediente y ser el mejor litigante, bueno, terminé siendo el peor. O sea, a partir de esto, durante una semana, situaciones que eran súper fáciles para mí, como, no sé, preparar un testigo, una reunión con el cliente, como nos estaba contando Rodrigo, en fin. Todo este tipo de situaciones totalmente cotidianas hacían que el corazón me palpite, que comience a sudar, que me comience a marear, y tenía que salir yo de la sala y retomar el control demandaba muchísimo esfuerzo. En la encuesta, ¿cuál es el punto con esto? Que justamente en ese periodo de una crisis, digamos, personal, es que descubro una de las cosas de las cuales, el secreto que les quiero contar ahora, que tiene que ver con encontrar tu tribu en el mundo, ¿no? Encontrar tu tribu y justamente seguir a alguien, a un líder empático. Y yo creo que muchos de acá lo necesitan. ¿Por qué? El 78.8, la estadística más alta en la encuesta, dice que su mayor reto es ser más notado en el mercado arbitral. Y 32.7 dice que quiere encontrar tiempo para hacer más publicaciones. Bueno, si esas son sus preocupaciones, bueno, están en la encuesta, parece serlo así, les cuento que lo que les voy a contar ahora es muy útil. ¿Por qué es importante encontrar una tribu? Básicamente yo defino una tribu como un grupo humano fundado en empatía, que puede trabajar de manera colaborativa, aprendizaje constante y es una red de soporte. El poder de la tribu. ¿Qué pasa con la tribu? La tribu divide la carga de trabajo, multiplica el poder de viralización y consigue resultados más rápidos. Eso es lo que hace una tribu, básicamente. Entonces, acá esto es como un álbum de fotos. En realidad he traído varias fotos de lo que ha ido pasando en mi vida luego de eso. Este es el grupo de Arbitrator Intelligence, que tuvimos mucho éxito gracias al trabajo de los embajadores, que estamos acá a la izquierda, faltan algunos. Lucero no había podido ir a esa reunión, pero en fin, Perú fue el país con mayor recaudación de encuestas en la última campaña latinoamericana de Arbitrator Intelligence. Una tribu también te permite compartir alegrías profesionales. Esto fue hace unos años que le di la oportunidad, a pesar de que habían personas que no querían, le di la oportunidad a alguien joven de que estuviera en un super tribunal, porque era una audiencia simulada, y era Juli de Valdenebro en una simulación contra Bullard y contra Astigarraga, y en el tribunal estaban Born y Zuleta. Entonces era un súper reto y había personas que me decían, no, oye, pero Juliana todavía es un poco joven, y puse mano dura y al final Juliana la rompió. Entonces eso también te da la tribu, darle posibilidades a otras personas y compartir estas alegrías profesionales. Y también hay alegrías personales. Esta es una muy buena amiga mía, Caro Arroyo, y hace unas semanas, hablamos semanalmente, pero hace unas semanas me llamó a darme la noticia que ella y su esposo Sven iban a tener un hijo. Entonces es súper bonito que de otra parte del mundo te llamen a dar noticias tan buenas. También eso es parte del kit de la tribu. Una tribu también te ayuda a sobrellevar preocupaciones. Esta es una conversación típica con Chicho, con Carlos Ríos, sobre cómo estamos luchando porque nos acepten los LLMs, las maestrías. Digamos, eso es lo que te da la tribu. También con mi esposa es arquitecta, diseñadora, no siempre puedo hablar de temas de derecho porque los abogados somos súper raros, o sea, y tenemos problemas súper específicos, súper técnicos. Entonces, en la tribu justamente tienes la posibilidad de hablar con personas que se dedican a lo mismo que tú, que tienen las mismas preocupaciones que tú, y de repente entre todos pueden encontrar soluciones.
En la encuesta, 33.9 considera que no tiene un mentor, y eso me preocupa muchísimo, porque si hay algo que a mí me ha permitido avanzar, es justamente el trabajo de mis mentores. No solamente de Alfredo Bullard, sino también de Catherine Rogers. Hoy me estoy pasando. ¿Qué hace un mentor? Es básicamente un líder empático que te eleva y te hace parte del proyecto. No es un Dios que hace que hagas trabajo para él, no, te hace parte del proyecto y te eleva. Y acá le traigo un ejemplo muy claro de Catherine. Esta es una exposición que dimos en Harvard, y no me enorgullece porque la dimos en Harvard, no me enorgullece tanto porque la dimos juntos, Catherine y yo, Catherine Rogers, sino porque Catherine manejó 4 idas de ida y 4 horas de vuelta solamente para dar la conferencia, porque sabía que era muy importante para mí. Entonces, o sea, ese tipo de momentos te marcan el tipo de persona que puedes lograr o que puedes aspirar a ser. En una tribu también aprendes nuevos lenguajes, especialidades de derecho construcción, en fin, ciencias conductuales, tecnología, habilidades blandas. Alfredo a mí me enseñó sobre arbitraje y liderazgo. De Joseph, si han trabajado con Navient, ahora Ancura, aprendí a trabajar en audiencia. Los de Ancura son unos monstruos. Diana me enseñó siempre sobre diversidad. Ale Infante sobre neurología y tecnología, en fin. Depende de quién está en tu tribu, pero el punto es que te enseñan nuevas formas, nuevos lenguajes. Y una vez que tú tienes ese lenguaje, puedes ver los problemas desde una perspectiva distinta. Una tribu también te permite conquistar otros territorios. Y acá no me refiero solamente a que te inviten a una u otra conferencia, sino también a romper barreras geográficas. Hace unos meses estoy trabajando con Java Jaramillo de Ecuador y Álvaro Watt de Chile. Estamos dando conferencias básicamente por universidades de Estados Unidos sin estar allá. O sea, ellos fueron un par de veces a Washington, pero acabamos de dar una en Duke de manera virtual. Y los fines de semana trabajamos así. O sea, lo de gorro sí fue en chongo, pero o sea, trabajamos de manera virtual justamente preparando nuestras presentaciones. Y eso nuevamente te lo da la tribu, la posibilidad de romper las barreras geográficas. Y esto es lo más importante para mí de una tribu. O sea, esta es una conferencia ICC que yo no pude ir y Diana me manda una foto con todos los amigos de Chile, Ecuador, ahí está Pati, ahí está Caro también de Ecuador, de Chile. Y dice, oye, José, te extrañamos. O sea, cosas así pasan cuando tienes un grupo de gente que está conectado, que pueden resolver los problemas uno al otro, cuando tienes una red de soporte. Una tribu empática acelera tu aprendizaje como ser humano, te da un mapa para navegar por los problemas profesionales, incluso personales, diría, y potencia el impacto de tus proyectos también. Por eso, digamos, lo que quería compartir con ustedes es que lo que les recomiendo, sobre todo a las personas que he visto que quieren lograr mayor notoriedad en el mercado arbitral, 78.8% me parece en la encuesta, que encuentren a su tribu, que la hagan crecer y que se diviertan en el camino. Esas son las 3 recomendaciones que tengo. Que encuentren a su tribu, que la hagan crecer y que se diviertan en el camino. Muchas gracias.